Buenos días a todos, buenas tardes a todos. Espero que me están escuchando bien. Estoy esperando que la técnica me confirme que está todo bien. Bienvenido esta tarde con nosotros para este webinar que se llama Geek Economy y Seguros. Vamos a hablar de regulación, impacto, oportunidades en América Latina. Ante todo, me presento para los que no me conocen. Me llamo Hugues Bertin, soy francés, por eso que tengo este acento. Tengo el honor de ser elegido como presidente de la AIP, Alianza InsurTech Panamericana, que es la suma de las cuatro asociaciones InsurTech de Latinoamérica: Argentina, la Cámara InsurTech de Argentina, InsurTech Chile en Chile, la Asociación InsurTech de Colombia, la AIC, y la Asociación InsurTech de México. Bueno, hoy tenemos un super panel durante una hora y vamos a hablar de algo que hasta ahora el sector de seguros nunca habíamos hablado en Latinoamérica. Es justamente hablar de esta geek economy, de este mundo de grandes plataformas digitales. Y en este contexto tengo el honor de tener un gran panel y vamos a ver que tenemos, y cada uno se van a presentar a tres participantes. Vamos a tener a José Daniel López de Alianza IN Colombia, vamos a tener a Marcela Sabat, Alianza IN de Chile, y para terminar vamos a tener a Leonardo Martínez, General Manager de Sura Tech. Pero quizás antes de empezar este panel y ver un poco de qué vamos a hablar, porque vamos a ir hablando del marco jurídico de la regulación de trabajo en las plataformas, vamos a hablar un poco de lo que son las gig economy, vamos a hablar sobre todo cuáles las oportunidades para el sector de seguros, vamos a ver un poco el tema de adopción e implementación de estas normas, qué podemos hacer, qué no podemos hacer, y sobre todo ustedes hoy van a ser partícipe, van a poder hacer preguntas directas a estos participantes. Entonces, todo eso le vamos a ir contando, va a aparecer un chat y van a poder hacer sus preguntas. Pero antes de arrancar, vamos a pedir que cada uno se pueda presentar para que ustedes conozcan a cada uno de los intervinientes. Vamos a empezar directamente yendo a Colombia a presentar a José Daniel López, director ejecutivo de Alianza IN Colombia. José Daniel, estás con nosotros, ¿no? Aquí estoy presente. Buenas tardes, Súper. Hughes, y muchas gracias por la invitación. A mi querida amiga Marcela Sabat, que nos acompaña en el panel hoy, también a Leo Martínez, a Natalia Sinay, que está detrás de cámaras, pero ha hecho posible que estemos acá conectados, y a todos quienes nos acompañan en este webinar a esta hora. Para quienes no me conocen, soy José Daniel López, director de Alianza IN Colombia. Alianza IN es una asociación o es un conjunto de asociaciones que existe en Chile, en México y en Colombia, que básicamente nacen en las plataformas de economía colaborativa, como plataformas de movilidad y plataformas de reparto principalmente, pero hoy también representan los intereses de, en el caso colombiano específicamente, de plataformas líderes en sus mercados en temas fintech, tales como intercambio de criptomonedas, crédito digital, lucha contra el fraude, entre otros. Pero para efectos de esta conversación, seguramente el mayor valor lo traeremos de la experiencia que hemos tenido con las conversaciones locales de regulación en torno al trabajo en plataformas digitales. Bien, muchísimas gracias, José Daniel, por esta introducción. Ahora voy a pasar a mi vecina casi, que se llama Marcela Sabat de Alianza IN Chile. Marcela, ¿estás con nosotros? Aquí estoy. Un placer estar en este espacio. Saludarte, Hughes, como vecino, claramente aquí en Chile. Un abrazo grande también a mi hermano mayor y a mi querido amigo José Daniel López, a Colombia. Y por supuesto también saludar a Leo y quienes están hoy día compartiendo con nosotros en este espacio. Bien, perfecto. ¿Hace cuánto tiempo que existe Alianza IN Chile, Marcela? Bueno, yo estoy ya hace un año más o menos a cargo en la dirección ejecutiva de Alianza IN Chile. Y como bien decía José Daniel, este nace en Colombia, pero se replica el modelo con las mismas empresas fundadoras en Chile, con un tremendo desafío que es hoy día representar a las empresas de aplicaciones y la innovación. En Chile partimos con Uber, Uber Eats, Cabify, Didi y Rappi, y estamos en un momento también bien desafiante en Chile, puesto que la regulación en términos laborales ya está hace un tiempo, ¿cierto? Ya un par de años, pero estamos a exportas de comenzar con un nuevo reglamento que trae una ley.
y con eso también tremendos nuevos asuntos que tratar en lo reglamentario. Por supuesto también toda la parte de seguros está dentro de todo lo que tenemos que conversar hoy día y disponible, por cierto, para que aquí podamos debatir y conversar en pro de tener un ecosistema más seguro. Bien, perfecto. Muchísimas gracias, Marcela. Ahora vamos a pasar al último interviniente, que es Leonardo Martínez, General Manager de Suratec. Leo. Hughes, primero que nada, un gusto saludarte. Gracias por la invitación y participarme de este encuentro. Saludos, bueno, tanto a José Daniel como a Marcela. Y bueno, un saludo a toda la comunidad que está del otro lado escuchando este webinar. Ojalá podamos aportarles y dejarles algún contenido interesante. Actualmente lidero Suratec. Suratec es la InsurTech Full Stack desarrollada por Suramericana para todas sus filiales, las 7 filiales donde operamos en LATAM. Nuestro objetivo, estamos construyendo un vehículo para acelerar los negocios digitales de Sura a nivel regional. En este momento ya operando hace 2 años de operación en Colombia. Este año hacemos onboarding en México y trabajando también para hacer onboarding el año próximo en Chile. Así que estamos en pleno proceso de expansión y de regionalización. Nuevamente, gracias por participarme del encuentro. Perfecto, bueno, bienvenido a los tres. Bueno, vamos a empezar un poco con el primer gran tópico que me gustaría empezar a preguntar a José Daniel y Marcela. Es un poco que nos hablen un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de regulación del trabajo en plataforma. O sea, ¿qué vemos un poco como... primer tema, ¿de qué estamos hablando? Ustedes, nosotros entendemos que son grandes plataformas digitales. ¿Hay una regulación? ¿Cómo funciona todo eso? Quizá José Daniel, para empezar, de forma bien pragmática para que la gente nos entienda. Bien, bien, Hughes. Lo primero que hay que decir es que cuando se habla de regulación del trabajo en plataformas, se está hablando de una discusión global. De hecho, es uno de los temas centrales de la reunión general de la OIT que va a tener lugar en junio de este año. Y básicamente arranca, si se quieren, dos formas de entender el trabajo en plataformas y trataré, si bien, por supuesto, represento una parte más que interesada en este tema, trataré de caracterizarlo de la forma más objetiva posible, digamos, donde está la discusión. Y es, por un lado, hay sindicatos en el mundo, en especial con una atracción muy importante en Europa Occidental y en Estados Unidos, y algunos gobiernos de izquierda y centroizquierda que vienen afirmando con distintos matices que en el caso de los conductores que prestan servicios a través de plataformas digitales de movilidad, o en el caso de las personas que trabajan como repartidores y prestan sus servicios a través de las plataformas de reparto, de Logtech o de domicilios, lo que ahí termina viendo, según esa visión, es una especie de subordinación encubierta en la tecnología y que en general tanto estos conductores como estos repartidores son verdaderos empleados, no trabajadores independientes sobre los cuales, digamos, debieran recaer sobre estas empresas todas las cargas y también sobre estos trabajadores todas las inflexibilidades propias del trabajo tradicional. Y por otro lado está la visión de las empresas y la visión también de una parte importante de los gobiernos en el mundo que abogan porque este trabajo es un trabajo independiente. De hecho, así está calificado en buena parte del mundo. Son, digamos, salvo España, que puntualmente tiene una preclasificación de los repartidores como empleados. En la mayor parte del mundo son reconocidos como independientes, básicamente, y lo que expresa esta posición es que estas personas se conectan a las plataformas cuando quieren, se desconectan cuando quieren, escogen qué servicios tomar y casi que en la práctica, digamos, es una consagración de ese principio de soberanía del tiempo. Así que esa es la discusión global. Y esta discusión, por supuesto, en cada país termina tomando unos matices y unas expresiones muy distintas. Ya les contaré en el caso colombiano, Marcela seguramente contará qué está Sí. pasando en Chile, pero básicamente, digamos, la discusión acá o las discusiones son dos. Primero, es de qué tipo de trabajo estamos hablando y si vale la pena que se preclasifique ese trabajo, diciendo necesariamente son subordinados o empleados o necesariamente son independientes, es si vale la pena clasificar o no vale la pena y si valiera la pena cómo clasificarlo. Y una segunda pregunta subyacente es cómo proteger en seguridad social a estas personas en un trabajo que es de fácil generación. Yo no le tengo que enviar la hoja de vida a nadie para que
poder trabajar a través de una plataforma. No tengo que pasar una entrevista, simplemente tengo que hacer un proceso de onboarding basado en tecnología y eso permite pues que esto representa ahí una alternativa de ingresos o mayoritaria o complementaria para sectores cada vez más importantes de la población, tanto mundial como latinoamericana. Entonces, José Daniel, para simplificar, básicamente lo que estás planteando es que el gran debate de saber si yo mañana soy un chofer de Uber, si soy un empleado de Uber o si soy al final un independiente que trabaja dentro de la plataforma. Esto es el gran doble modelo. Y entonces me gustaría hacerte la pregunta de punto de vista bien regulatorio en el caso de Colombia. ¿Qué está diciendo un poco la ley? Y también que queremos ver un poco, después vamos a preguntar a Marcela si en el caso de Chile lo ven igual o no lo ven igual. Pero empecemos con Colombia. Al final, ¿qué dice esta ley o esta regulación? Bien, comentaba antes de empezar el webinar que este tal vez es el peor momento para hablar del tema porque había un acuerdo en Colombia Sí, entre el gobierno, eso es muy importante contextualizar, en sí, Colombia sí. estamos viendo el primer gobierno de izquierda. Para nosotros tener un gobierno como el de Gustavo Petro es absolutamente nuevo, no había pasado en Colombia, principalmente por el impacto de la insurgencia de las guerrillas en la democracia colombiana y en el electorado colombiano. Y este gobierno llegó con un proyecto de reforma laboral en donde justamente lo que pretendían era lo primero que señalaba, y era que los repartidores, porque acá la actividad de ride hailing o de aplicaciones de movilidad que intermedian servicios con vehículos particulares no está regulada, está en un vacío legal, pero para las actividades de reparto, esta reforma inicialmente decía que ellos sí o sí eran empleados subordinados. Y eso, Ok. pues, digamos, y ahí sí me pongo el sombrero que me corresponde, que es el de presidente de gremio. Yo le advertí al gobierno y a la opinión pública que la consecuencia de esa decisión en el Congreso iba a ser la destrucción de 80.000 de los 120.000 trabajos que hoy hay de repartidores a través de las plataformas y que había que encontrar un modelo para fortalecer su protección social sin sacrificar la independencia, la autonomía y esta capacidad propia de este tipo de trabajo, de ser un trabajo, vuelvo y digo, autogenerado y con bajas barreras de acceso. Por fortuna, en el segundo semestre del 2023, el gobierno, en su momento en cabeza de la ministra Glorina Ramírez, que además me parece también importante decirlo porque muchas de las personas que están acá seguramente no lo saben y no viven en Colombia, no están familiarizados con el debate público colombiano, era la representante del Partido Comunista en el gobierno colombiano. O sea, Ya. no estábamos hablando de un activista de izquierda, de una persona de izquierda moderada, no, esa es la visión más, si se quiere, más fuerte, más radical de los temas económicos y laborales lo representaba la ministra. Y digamos, y desde esta asociación, de alguna manera, somos los representantes del capitalismo tech y el capitalismo del siglo XXI, y logramos llegar a un acuerdo que es único en el mundo, y era encontrar una fórmula intermedia en donde, en primer lugar, las empresas de plataformas y los repartidores pudieran definir si se vinculaban a través de un contrato laboral tradicional Ok. o a través de un contrato independiente. Pero en el caso en que fuera un contrato independiente, que muy seguramente iba a ser la mayoría de los casos por las razones que acá he expuesto, iba a haber un régimen especial de seguridad social, en donde el tiempo de cotización se basaba en las horas de trabajo. En Colombia está prohibida la cotización por horas o el trabajo por horas. Esto era la primera vez que se planteaba esa posibilidad en razón a una realidad fundamental y es que buena parte de los repartidores en Colombia, y ocurre lo mismo en varios países, son repartidores, son repartidores perdón que estoy en home office y acá llegó mi hija. Hola, mi amor. Entonces, son repartidores que dedican muy bajas porciones de tiempo a su actividad. Por ende, pretender que se pagara solo un salario mínimo mensual, pues era muy complicado porque pues, el tiempo dedicado era mucho menor. Se pacta un pago por horas de la seguridad social y algo también novedoso es que las empresas contribuíamos en el pago de esa seguridad social, pagando el 100% de los riesgos laborales y el 60% del pago en salud y en pensión. Ese es un modelo que se consensuó entre dos muy distintos, como ya lo expresaba, y Quiere llega a decir que ser para José, respaldado. José Daniel, para que la gente entienda bien, quiere decir que había la posibilidad que cada persona pueda elegir si quería ser independiente bajo
algún régimen o dependiente de Que lo de la pactaran, plataforma. que Ok, cada repartidor lo pactara con la empresa. Pero si perfecto, eran súper. independientes, se calculaba sobre Sí, horas sí, y la súper. empresa participaba mayoritariamente en el pago. Bien. Esto fue respaldado casi que unánimemente en el Congreso, aún por partidos de oposición. Sin embargo, esto estaba, digamos, tenía una gran vulnerabilidad y es que estaba inserto en un proyecto de reforma laboral mucho más grande, con contenidos mucho más polémicos y el Congreso hace un mes largo hundió esa reforma y hoy pues digamos estamos un poco en la autopsia de esa reforma con nuevos proyectos de ley que surgen en el Congreso con la intención del gobierno nacional de someter esto a una consulta popular para que los ciudadanos decidan sobre estas materias y en un terreno de mucha incertidumbre, pero más allá de la mala noticia, yo sí estoy seguro que el antecedente de haber conseguido este acuerdo entre la asociación, el ministerio, apoyado por la mayoría de los repartidores del país, sienta unas bases para regular con relativo consenso político este tema en el futuro. Quiere decir que todavía no, al final no hay una regulación bien definida todavía en Colombia, ¿no? Es así, ¿no? No, 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 este tema quedó pendiente. Hoy Sí. aplican las normas No, vigentes y pues ok, en las normas vigentes, bien, esto estamos hablando de trabajo independiente puro y duro, pero bien, desde el sector hemos reiterado nuestra disposición a construir fórmulas regulatorias obvio. que avancen en la protección y en de alguna manera, en Su- personalizar el régimen de seguridad social a la realidad de la industria y de los repartidores. Bien, súper claro, José Daniel, gracias por esta introducción Y entonces voy a Chile y voy a preguntar a Marcela, ¿estamos en lo mismo en Chile? Y yo que uso Uber en Chile siempre me dicen, no, pero no es legal. No Entonces, contame un poco en qué estamos en Chile. Oye, partir un poco también sentando algunas premisas, decir que hoy día la economía de las plataformas ya no es una promesa futura, hoy día estamos hablando de la realidad actual No, y estructural del empleo en Latinoamérica. Empresas aquí de plataformas y en países como Chile particularmente hay más de 200.000 personas que trabajan a través de las aplicaciones y si bien wow. un gran porcentaje lo hace para complementar un ingreso, la gran mayoría también lo hace para tener un ingreso que le permite generar también, además de este ingreso, flexibilidad laboral, Obvio. que eso es lo que más valoran nuestros conductores y nuestros socios, ¿cierto? Conductores. Y yo creo que también para plantar un desafío entre lo regulatorio y también entre una oportunidad que se da hoy día, yo creo que en este contexto, tiene que ver con las nuevas normativas que, como bien decía José Daniel, hoy día están en búsqueda a nivel global. En todo el mundo hay distintas fórmulas que se están intentando. Y yo creo que esa oportunidad es otorgar protección social, sin duda, a estos conductores y a estas personas que generan ingresos por medio de las aplicaciones, considerando sí o sí la diversidad de los modelos que existen a nivel internacional, obviamente tomando en cuenta lo local, pero además el ritmo que existe en el mundo digital. O sea, esto no puede ser, como hablando de la normativa, una fórmula que rigidice el sistema y que por lo tanto termine con el sistema finalmente, porque eso es lo que nosotros estamos atravesando hoy día. Estamos con una regulación que es muy estricta y que finalmente puede romper la naturaleza de este dinamismo que es que entran y salen los conductores, digamos, al sistema cuando necesitan generar un ingreso. Entonces, sentando estas bases, te cuento que lo que pasa en Chile, nosotros tenemos una Sí. ley laboral ya funcionando, ya corriendo hace 2 años. Tenemos, sí, una figura mixta, ¿cierto? Lo hemos hablado ya en distintos foros, con José Daniel también, incluso intentando incentivar que otros países lo adopten, porque es una figura que, si bien tiene la independencia laboral como su base, digamos, generamos protección social. Tenemos un salario mínimo. Nosotros pagamos el salario mínimo. Si es que el conductor no genera la cantidad de viajes para lograr el salario mínimo, entonces la empresa de aplicaciones lo garantiza. Tenemos que pagar un seguro, en el fondo laboral. O sea, no laboral, pero en el fondo que a la persona le entregue las garantías cuando está generando un viaje. Tenemos que entregar algunos elementos de seguridad. También tenemos que garantizar las horas de desconexión. Entonces, es una fórmula nueva en nuestro código laboral, porque es independiente en términos laborales, pero que además se genera pago o cotizaciones. Había una especie de nebulosa al respecto, pero una nueva escrito que salió del Servicio de Impuestos Internos de Chile lo aclara y las empresas
son las obligadas a retener y pagar las cotizaciones de los conductores. Muchos conductores no estaban felices con aquello porque antes era, en el fondo, como que existía esta nebulosa, existía la opción de que ellos lo hicieran, pero hoy día también como una garantía laboral más por parte de las empresas, deben ellos retener esta cotización y pagarla. Y eso es el término laboral que por más que nosotros podamos tener algunos, digamos, algunas diferencias, hoy día lo estamos respetando, estamos en una mesa constante de trabajo con el Ministerio del Trabajo, valga la redundancia, con los distintos gremios, que aquí son bastantes también, de conductores, y por cierto, todas las empresas de aplicaciones de transporte, ya sea de ride-hailing, como de transporte, o sea, como de delivery. Estamos siempre en esa constante conversación, como decía también José Daniel, va a ser un tema relevante, la central, en lo que va a pasar en la OIT en junio en Ginebra, y nosotros también vamos a ser un poco utilizados como ejemplo, porque ya llevamos un tiempo en lo laboral, y es una normativa que se está mirando internacionalmente por lo que esta mixtura significa, porque es una innovación, digamos, en términos laborales, y es lo que los códigos laborales conocen. Lo que estamos viendo hoy día particularmente tiene que ver con esta rigidez que te decía yo, que es un, creo, pésimo ejemplo para el mundo de la innovación, para el mundo digital, para el mundo del emprendimiento con la tecnología en general. Y es porque finalmente con una normativa que nace del Ministerio de Transporte hace muchos años atrás, justo cuando quizás la gran pelea que existía o la gran guerra era de los taxis con las aplicaciones, y habían grandes, digamos, marchas en las calles y terminaban los autos siendo agredidos Obvio. unos y otros por los taxistas. Bueno, en ese contexto se genera esta norma, en ese contexto se genera esta ley, una ley que 7 años después ve la luz y que tiene mandatado un reglamento que lo que busca, porque así lo trató el legislador hace 7 años atrás, y eso tiene que ver también con un problema de lentitud de la legislación que va muy por el contrario con esta rapidez y dinamismo que tiene el mundo digital, Obvio. y que por tanto choca, y yo digo que es un mal precedente y un mal ejemplo que tiene que servir para las próximas legislaciones que tengan que hablar de plataformas digitales, porque van a tener que existir muchas, nosotros somos la primera, pero en otras viene este ejemplo a decir esto es lo que no se debe hacer, Bien. al menos. Porque, como te decía, nos rigidiza y busca, en el fondo, que tengamos las mismas condiciones, los mismos requisitos que los taxistas. ¿Ya? Porque los taxistas pagan permisos, porque los taxistas tienen que hacer transporte público, cumplir con muchos requisitos. Bueno, aquí se le pega al corazón del sistema, porque con los requisitos que es el reglamento que finalmente mandata esta normativa desde el Ministerio de Transporte, buscando esta igualdad con los taxistas, la ley deja sentado un registro congelado por 18 meses. O sea, la gente o las personas que ven en las aplicaciones una entrada importante de ingresos, porque te asegura el mínimo. Y nosotros, en este Claro. caso, promediamos muchísimo más que el mínimo. Te lo puedo decir que incluso lo triplicamos en términos de que lo que genera una persona que trabaja en aplicaciones. No va a poder entrar en los 18 meses si pierde el trabajo. Un abogado, un ingeniero, un arquitecto o simplemente un jubilado, que aquí hay un gran porcentaje de personas que ya son Obvio. mayores, que ya están jubiladas y que tienen su automóvil y buscan en el fondo ingresos de esta forma. No van a poder entrar en estos 18 meses porque se va a congelar. El módulo del reemplazo del conductor es muy complejo y además hay muchos trabas y muchos problemas, incluso cuestionamientos de la Asociación de Profesionales que ve los datos privados, y además de tratados internacionales que dicen este reglamento va en contra de la ley de datos personales. Entonces también aquí tenemos un muy importante respecto de los datos que pide el Ministerio de Transporte para, en el fondo, registrar que nosotros las empresas vamos a tener que entregar, y que lamentablemente muchas, una española, otra china, otra norteamericana, otra colombiana, tienen distintos tratados internacionales, tienen distintas normativas en sus bases, en sus Obvio. países, Obvio. van a Obvio. incumplir. Entonces ahí también hay una problemática gigante. Siguiendo con esta rigidez que te digo yo que va a generar un terrible choque y un disparo al corazón del sistema de las plataformas, uno con ese congelamiento y el registro de personas que no van a poder entrar y salir los 18 meses. También con generar requisitos de muy alta cilindrada,
que va en contra del medio ambiente, por cierto, y que justifica esto en igualar las condiciones a los taxis, pero que de alguna otra manera deja a los autos nuevos, que tienen cilindrada más pequeña, que quizás una gran cantidad, que sobre todo en las regiones genera una subsidiariedad del transporte público, se van a ver también muy perjudicadas, porque van a quedar fuera, que es una gran cantidad de automóviles que estoy creyendo que no solamente por la antigüedad, sino que también por la cilindrada, están quedando fuera 60.000 más o menos personas del sistema. Eso equivale a medio punto de desempleo más en Chile. Eh, Wow, una wow, cifra que hoy día no nos podemos dar el gusto de aumentar, wow. porque estamos con un grave problema de Obvio. desempleo en el país Bien, también, quizás nunca visto antes. Y bien. en ese sentido también hay una preocupación porque este reglamento todavía no está vigente, si bien salió de la Contraloría, tiene que publicarse. Y estamos en ese intertanto, donde el gobierno tampoco ha dado muchas luces de intercambio y fluidez de información para que esto, cuando se publique, esté todo al día y en el fondo estén todas las APIs y todas las plataformas que deben existir tecnológicas para que esto funcione. Esto también tiene una gran exigencia para las empresas. Entonces, además de pegarle muy fuerte al ecosistema de la plataforma, le está generando también una exigencia que es mucho más allá de la que se esperaba para las empresas en Chile, lamentablemente. Estamos en ese punto donde van a quedar Bien. muchos conductores fuera, vamos a tener una gran demanda, va a disminuir la oferta, por suerte, por supuesto, en el fondo el servicio se va a ver de alguna otra manera afectado y como te digo, las zonas rurales, las zonas regionales van a ser también las más afectadas porque donde no llega el Obvio. transporte público llegan las aplicaciones y estas probablemente van a desaparecer en esos lugares donde no tienen la mayor cilindrada de sus automóviles. Bueno, entonces, a ver, si yo hago un resumen, en el caso de Colombia estábamos justamente con un proyecto de ley que estaba bien avanzado, bastante positivo y ahora está un poco congelado, entre comillas, entonces vamos a ver cómo todo sigue. Y en el caso de Chile, tenemos una ley que es única a nivel mundial, es bastante rígida, pero todavía falta el decreto de aplicación. Entonces, bueno, estamos ahí en... Entonces, es divertido porque los consumidores no se dan cuenta de lo que ustedes viven como gremio. Y ahora lo que quiero pasar, porque obviamente tenemos una audiencia muy orientada a la parte del seguro, vamos a hablar un poco más del seguro y quizá voy a ir directamente a preguntar a Leonardo que Martínez de Surate, que conoce muy bien este mundo de geek economy, de plataforma. Todo esta gente, esta geek economy necesita protección, ¿sí? Que sea dependiente, independiente. ¿Cómo lo ves como oportunidad? Si ustedes ya pudieron desde Sura trabajar sobre esta temática, ¿cómo lo ves? ¿Nos contás un poco? Bien, Hughes, a ver, primero podemos abordar este tema como de dos caras, ¿no? Primero, hablando un poco desde la capacidad que tiene hoy en día la industria aseguradora para poder capturar talento humano Sí, calificado en términos de desarrollo de negocios digitales, ¿no? Y sabemos que todos los negocios, esto no solamente la industria de seguros, obviamente, viajes, salud, banca, retails, etcétera. Todos los negocios están atravesados por procesos de digitalización muy fuertes. Los clientes cada vez demandan contactos y canales sí. de estas características. Y un poco lo que, tanto lo que decía José Daniel como Marcela, y también esto pasa en México, a nosotros particularmente es algo que nos interesa y mucho, porque nuestra hoja de ruta, como lo comentaba al principio, hoy operamos en Colombia, estamos por hacer pre-onboarding en México y luego el año que viene nos vamos para Chile. Y hay mucho talento humano calificado que no ve a la industria, hablo del mundo digital, negocios, tecnología, ¿sí? Que no ve a la industria aseguradora como algo atractivo para trabajar, ¿no? Creo que flexibilizaciones como la que mencionaba Marcela recién va a hacer que haya un nivel de permeabilidad aún mayor, ¿no? Y que las compañías de seguros puedan tener propuestas de valor a este tipo Sí. de colaboradores que se ajuste más un poco a dinámicas de trabajo que hoy están súper instaladas. Eh, entonces, ojalá no sé si en el corto, pero que en el mediano plazo tengamos noticias positivas, porque
al existir flexibilizaciones laborales de estas características, probablemente las compañías de seguros con otras propuestas, con otra oferta en términos de propuesta de valor al empleado, pueden capturar talento humano. No sé, estoy pensando, por ejemplo, un diseñador UX. Yo antes, ahora no me pasa esto, pero en una insurtech que me tocó manejar acá en Argentina, vos la conocés, Hughes, hemos tenido la oportunidad de conversar. Teníamos, por ejemplo, lanzamos un e-commerce cuando la comercialización de seguros vía e-com no llegaba ni el 1%. Te estoy hablando de esto hace más de 10 años, ¿bien? Sí, Te sí, diría sí. 15 ya, ¿sí? Nuestro diseñador UX era un argentino, pero que trabajaba desde tipo freelance desde Portugal, ¿sí? Sí. Digo, bueno, hoy en día las compañías de seguros muchas veces no llegan a capturar talento humano de ese tipo de... ¿Por qué? Porque nos sometemos a contrataciones tradicionales y tal vez estas personas están en búsqueda de trabajar en uno o en dos o en tres proyectos en simultáneo. Obvio, Y eso no está obvio. mal, mientras que el delivery, la calidad, los tiempos sean el adecuado. ¿Bien? Entonces, creo que ahí tenemos este tipo de flexibilizaciones van a permitir que las compañías de seguros capturen un talento humano más calificado y tener una propuesta de valor que sea más atractiva. Eso pensándolo desde el lugar como empleadores, ¿no? Por otro lado, vos mencionabas recién, bueno, qué estamos haciendo desde Sura al Sí, respecto. Suramericana en sí, ¿sí? El sí. grupo asegurador que opera en 7 países, se posiciona en el mercado no solamente como una aseguradora, sino como una compañía que gestiona tendencias y riesgos. Y entonces Ok. es inviable, ¿sí? Digo, para nosotros es parte de nuestra naturaleza estar monitoreando cómo se mueven este tipo de tendencias y obviamente actuar en consecuencia, ¿no? Obviamente que hay muchos pilotos y exploraciones que se hacen al respecto para ver, bueno, cuál es el product market fit que se encuentra sobre este tipo de soluciones, apuntando a clientes, llamémoslo, o colaboradores que tengan perfiles de estas características. Pero hay un caso particularmente, Hughes, te lo he compartido ya anteriormente, para mí Sí. es la punta de lanza a nivel internacional. Hay un montón, debo reconocer que Ok. hay un montón, que están saliendo un Ok. poco como a capturar a estos potenciales clientes, pero hay un caso particular que a mí me gusta muchísimo y que cumple en algún punto con estas dos caras de la moneda. ¿Bien? Ok. Este caso se A llama ver. Safety Wins. ¿Sí? Ahí le tenemos a Natalia tras bastidores que nos va a colaborar un poco ahí con la técnica. Safety Wins, esta es una compañía que está radicada en Singapur. ¿Sí? Ok. Pero todo su equipo operan desde todas partes del mundo. Es decir, Ok. es una compañía que ha desarrollado un portafolio de soluciones para el mundo nómade o equipos que trabajan de manera 100% remota. Es decir, es una compañía que tiene una propuesta de valor para los nómades como clientes y tiene una propuesta de valor para los nómadas como empleados. ¿Bien? Ok. Está radicada en Perfecto. Singapur, pero esta compañía literal tiene gente trabajando en todas partes del mundo. Mira, acá si me ayudan podemos ingresar al vertical de seguros para nómades. Bien. La verdad que son soluciones sumamente livianas, fáciles de contratar, con un nivel con tasas de retorno realmente interesantes. El tipo de prestación se adecua mucho al lugar donde esté la persona. Acá voy a hacer un comentario aparte, Hughes, me voy a ir, Sí. y les pido mil disculpas tanto a José Daniel como a Marcela, me voy a ir del vertical que estamos hablando, que tiene que ver con la regulación y demás, y es Sí. el punta de lanza en términos de experiencia de usuario, ¿sí? Siempre ha sido Lemonade. O por lo menos, no sé, Hugh, si vos tenés otra Sí, opinión sí, ahí, sí. pero tiene un reinado absoluto en los últimos, te diría, 10, 15 años, donde realmente nadie ni siquiera se le acerca. Más allá de tener una propuesta disruptiva, diferencial, súper atractiva, creo que por fin se le subió a alguien al ring a Lemonade, porque el nivel de usabilidad que tienen es brutal, ¿sí? Es muy simple de consumir, no tiene fricciones, sin costuras, son lo que se dice el storytelling o el cuento que te cuentan en ese proceso es brutal, realmente. Y por fin tenemos a otro jugador que se le sube el ring a Lemonade y empieza a hacerle un poquito de sombra. Obviamente Lemonade sigue a la cabeza, pero por fin tenemos otro gran jugador a nivel internacional
rompiendo barreras en términos de usabilidad y haciéndolo que estas experiencias sean cada vez más amigables. ¿Bien? Por otro lado, si entramos a la sección de About Us, van a ver que hay una parte que habla del equipo. ¿Sí? Ok, Bueno, a ver. acá después los invito a los que están del otro lado que lo Sí. naveguen, la verdad que la usabilidad es brutal, ¿sí? Pero si uno ingresa, por ejemplo, a la sección de About Us y entramos a la parte del equipo, fíjense que el equipo está literal en todas partes del mundo. Es más, hay una Ok. colaboradora en Medellín, ¿sí? Yo ahora el lunes voy para Colombia, pero hay gente en España, en Singapur, literalmente en todas partes del mundo. Es decir, es una compañía que tiene una propuesta de valor para venderle seguros vía Sí. digital a los nómades, pero ellos son también una compañía nómada. Me parece que no solamente quieren capturar ese segmento, sino que ellos son parte de ese segmento, ¿no? Me parecen como muy pertinentes en ese Ok. sentido, ¿sí? Por otro lado, creo que esto para la industria de seguros sería una inmensa oportunidad. Y como muy bien decía Marcela recién, esto ya está pasando. Esto ya imprime una velocidad. ¿Bien? El punto es cómo la regulación, que no siempre tiene esa velocidad, se hace como el catch-up, ¿no? Obvio. Se pone al día con todo esto. Y después propuestas o personas donde generalmente uno cuando busca trabajo, bueno, puede ir a una plataforma como LinkedIn. Acá en Argentina hay un sitio web muy conocido que se llama Zona Jobs, por ejemplo, donde todo el mundo puede postularse para trabajos. Pero a los efectos del trabajo nómade, remoto y demás, hay un montón de plataformas hoy en día. Yo les voy a mencionar 5 únicamente y se las vamos a dejar ahora en el chat para quien quiera bucearlo, pero hay muchísimas más, ¿sí? Ok. Les comparto una que se llama Destrabaja, por ejemplo, ¿sí? Donde uno puede buscar trabajos de manera freelance. Doméstica con K es otra Sí. plataforma muy buena. Remote Latam está creciendo a pasos agigantados en el último tiempo. We Remoto también tiene una propuesta muy interesante. Soy freelancer y así otro montón. Generalmente cada una de estas apunta a un segmento específico. Diseñadores UX, desarrolladores, marketineros, etcétera, 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 ¿no? Digo, generalmente cada una de estas tiene como un perfil para capturar talento humano calificado de estos verticales. Entonces, un poco como para confirmar todo lo que nos compartía Marcela recién, esto ya está sucediendo y va a una velocidad muy rápida. Cómo los mercados, vía estas regulaciones, nos va a permitir movernos, o por lo menos a la industria de seguros, para poder capturarlos, ¿no? Ok, y está buenísimo, ¿eh? Porque además está bueno porque estuvimos hablando de plataforma digital, estamos hablando del mundo nómada, un poco de todo esta geek economy. Acá voy a volver un poco sobre el mundo de la movilidad. Toda esta gente que se vincula con las grandes plataformas que mencionamos anteriormente, le voy a preguntar quizás a José Daniel primero, es ¿qué tipo de cobertura tienen o qué tipo de cobertura carecen? Porque ahí es donde nosotros quizás nos falta un poco de información, no sé si ustedes la tienen, un chofer de Uber, ¿tienen cobertura, no tienen cobertura? O ¿cómo podríamos acompañar a esta gente? José Daniel. No, a ver, esta respuesta sin duda varía de país a país, como la regulación varía Ok, de país a país. Pero en Colombia hay al menos dos restricciones jurídicas muy importantes. ok, La primera es que la actividad con vehículos particulares para transportar a otras personas no está regulada. no Y está. eso pues, no está regulada. Y pues Ok, eso lleva a que, por ejemplo, los conductores que trabajan a través de aplicaciones frecuentemente sean perseguidos y sancionados por las autoridades de tránsito en Colombia. Y hay toda una discusión, digamos, sobre el estatus legal de estos servicios. Eso es lo primero que vale la pena considerar. Lo segundo, adicional a eso, es que las reglas de juego del sistema general de seguridad social no capturan, no expresan esa velocidad del cambio tecnológico que explicaba Marcela hace un rato. no. Nuestro sistema de seguridad social fue diseñado una parte en el siglo XXI, en comienzos, otra parte finales del siglo XX. Y por ejemplo, la idea de que una persona, lo mencionaba Leo con el caso de los nómadas digitales. Yo lo menciono con el caso de los conductores de plataforma. Una persona ahora decide no estar desempleada, simplemente estaba en su trabajo. Yo estoy acá en mi trabajo tradicional. A las 5 de la tarde salgo, pero necesito más ingresos, entonces descargo una aplicación de movilidad y Sí. decido llevar a alguien hasta mi casa y generar ingresos.
y que esa persona preste servicio y que lo vuelva a hacer mañana viernes, pero que el sábado salga a trabajar 5 horas, que el domingo trabaje otro rato y luego diga, no, la experiencia no me gustó, no quiero volver, eso es demasiada flexibilidad para las reglas de juego vigentes. Entonces, por ejemplo, ¿por qué necesitamos un cambio legal para proteger a los repartidores que digamos que la actividad o es regulada? Básicamente, porque esa libre disposición del tiempo y esas entradas y salidas permanentes que son tan importantes, como ya lo ilustraba Marcela en el modelo de economía colaborativa, no son compatibles hoy con el sistema de seguridad social. Entonces tenemos esas dos restricciones, una actividad no regulada y un sistema de seguridad social pensado para el trabajo del siglo XX, no para el trabajo del siglo XXI. En ese marco, pues, ¿qué ocurre en la práctica? Que los trabajadores en plataformas pues, son independientes, Sí. esa autonomía de ellos en cuanto a seguridad social, cotizar o no cotizar a seguridad social, a veces a nosotros nos reprochan, oiga, ustedes, ¿por qué no voluntariamente, como una práctica autorregulatoria, aportan un porcentaje de seguridad social? Porque no podemos legalmente, porque si lo hiciéramos como una medida de iniciativa propia, mañana va a estar un juez de la República decretándonos un contrato de realidad y diciendo que ese pago voluntario de seguridad social en realidad es una especie de confesión de la existencia de un vínculo laboral tradicional, porque así está diseñada la norma. Entonces, lo que viene pasando, y creo que esto es muy bueno dentro de las restricciones regulatorias que hay, es que la gran mayoría de estas compañías, tanto en plataformas de movilidad como en plataformas de reparto, adquieren pólizas de seguros que cubren de siniestros, de responsabilidad civil extracontractual, de daños a terceros, a los servicios que se realizan durante un desplazamiento a través de una plataforma de movilidad en un vehículo o durante un servicio de domicilio. Y es algo, digamos, que ha venido de cierta forma universalizándose en esta industria y que genera una protección. Que esa es la protección que quisiéramos, que es la protección que se necesite, seguramente no, pero para ir más allá, sin duda necesitamos una modernización regulatoria. Ok, pero significa que hoy, por ejemplo, vamos a tomar el famoso chofer de Uber como plataforma y Leo voy a ti. Hoy al final se asegura por sí mismo, entre comillas, para el tema del auto, si choca con el auto, tema de su salud, todo eso al final lo está haciendo de manera muy voluntaria, ¿no? José En Daniel. cuanto a seguridad, en cuanto a la seguridad social, o sea, en cuanto a Sí, la afiliación a salud, sí, la afiliación a pensión y la afiliación a los riesgos laborales, sí. que son, Perfecto, digamos, los tres perfecto, pilares fundamentales de las perfecto. normas de seguridad social en Colombia. En el caso ya propiamente dicho de aseguramiento contra riesgos, Sí, eh, un accidente, daños a terceros o daños en la oh, persona del conductor sí, o del usuario, pues ahí sí entran unas coberturas de seguros tradicionales de responsabilidad civil, tanto contractual como extracontractual, como también de accidentes personales. Eso puede variar en coberturas o puede variar en alcances según cada plataforma, pero es en términos generales lo que nos suele encontrar. perfecto. Leo, ¿querías comentar algo? No, no te escuchamos, Leo. Un comentario muy en línea respecto al tema de movilidad. Parte de nuestra hoja de ruta en México es una de las primeras soluciones que vamos a lanzar por un tema de masividad orgánica y de pedidos. Es la solución de autos, obviamente. Y estamos trabajando en una solución que es un complemento. ¿Sí? Esto va a ser desarrollado para los negocios vigentes que tenemos con Uber, Cabify, Didi y demás. Y ese anexo es justamente cuando una persona ingresa al pasajero al vehículo. ¿Sí? Entonces, ahí es donde hay como una extensión de la cobertura. La persona, obviamente, el conductor contrata un seguro de autos particular, ¿bien? Sí. Y cuando el pasajero ingresa al vehículo, se activa esta segunda póliza. Realmente que los niveles de demanda que se están teniendo actualmente son muy importantes y parte de la hoja de ruta que tenemos en México es justamente automatizar todo esto, ¿no? Digo, de a poco esto, un comentario para José Daniel, viene sucediendo y de manera más masiva. Obviamente nosotros no estamos inventando la rueda ni nada por el estilo, estamos replicando modelos de negocios que tanto en Asia como en Europa, Estados Unidos vienen corriendo hace mucho y
funcionan muy bien, pero entendemos que ahí tenemos una oportunidad importante. Era simplemente ese comentario, Hughes. No, perfecto. Mira, voy a Marcela con la parte de seguros y aprovecho para toda la audiencia que no duden en hacer preguntas directamente. Estamos entrando en el último quarter, entonces no duden en hacer preguntas y le voy a transmitir yo a José Daniel, Marcela o Leo. Marcela, en el caso de Chile, ¿cómo tú ves el tema de la cobertura? Por ejemplo, las motos, los repartidores, caso de accidente o de robo de la moto, que tiene obviamente un problema porque no tiene más la herramienta para trabajar. ¿Cómo se ve todo este tema de coberturas desde la mirada de las plataformas? Sí, mira, en Chile la ley de plataformas digitales está vigente ya desde 2022. Obliga a las empresas de aplicaciones a contratar un seguro de accidentes personales Ok, para todos los trabajadores o personas en el fondo que estén conectados en la plataforma y en el fondo tiene que, y no importa la relación laboral si es dependiente o es independiente, pero tiene que existir este seguro de accidentes personales que debe cubrir gastos médicos derivados de accidentes sufridos durante la prestación de los servicios, incapacidad temporal o permanente, muerte accidental. Esos son los tres puntos que se establecen en la ley. ¿Quién debe contratarlo? La empresa de la plataforma, no el trabajador, eso también está ok. explícito. Quizás aquí donde se plantea el desafío asegurador o la reflexión quizás o el punto a lo mejor discordante, la aplicación de este seguro se aplica mientras el trabajador esté conectado prestando servicios mediante la aplicación. O sea, estamos hablando de trayectos o entregas. Entonces, ¿qué consideraciones o qué objetivos hay para las aseguradoras desde mi pensar, digamos, en todo lo que nos ha tocado hoy día debatir al respecto? Yo creo que uno de los principales desafíos que enfrentamos desde este sistema, de este ecosistema donde el asegurador ya es parte, que tiene que ver con la economía de las plataformas, donde está el dinamismo que hablábamos y este espacio, estos tiempos, ¿cierto? Es la necesidad de repensar completamente cómo protegemos a los usuarios, a los trabajadores, a las personas que están conectadas generando ingresos. Como bien se plantea y lo dijo también José Daniel, no se trata simplemente de asegurar vehículos, de asegurar automóviles, Obvio. ¿cierto? Se trata de asegurar los viajes y a las personas justamente en el momento, como lo planteaba al inicio, en el que están conectados a la aplicación y prestando un servicio. Esa es la frase, diría a mi entender, que le plantea un desafío a la aseguradora. Y aquí también se plantean varios dilemas, porque muchos de estos vehículos no son propiedad de las empresas, eh, se utilizan en forma híbrida, a Obvio. veces como herramienta de trabajo, otras veces como vehículo particular, ¿cierto? Me voy a mi Sí. casa y después me conecto, trabajo, después voy a mi otro trabajo y en el trayecto de mi trabajo a mi casa vuelvo a conectarme. Entonces, ¿cómo generamos una póliza flexible que entiende estos cambios de uso en tiempo real? El primer dilema. ¿Cómo se adapta una industria tradicional como la del seguro a una economía que funciona bajo demanda por horas o incluso minutos, como decía José Daniel? El segundo dilema, a mi entender. Y bueno, yo creo que aquí los marcos regulatorios también tienen un protagonismo que probablemente va a entrar y va a cruzar con las aseguradoras, que exigen que estos vehículos, en este caso, en las plataformas, estén registrados y asegurados, en el caso de Chile, ¿cierto? Porque hay un registro. Los entiende como registrados, los entiende asegurados y también surge este desafío de transparentar las condiciones de este aseguramiento. ¿Cómo están diseñadas estas pólizas? ¿Qué fórmulas se aplican en estas pólizas? ¿Qué fórmulas, si es que se puede o no, transformarse en un producto que esté estandarizado también en la industria? O sea, yo creo que aquí estamos frente a una gran oportunidad para que Ok. las aseguradoras, las plataformas y los gobiernos, yo creo que estos tiene que ser con los gobiernos en la conversación, no los podemos dejar afuera. Las Comparto. plataformas pasaron a ser parte protagonista del transporte en los países, en Latinoamérica, como decíamos en un inicio. Entonces, cómo también los gobiernos se insertan en esta conversación, en esta discusión, es importante para que el desarrollo de los seguros sea más inclusivo, más flexible, más personalizado, más pertinente a cumplir con lo que se está pidiendo desde el reglamento, desde la normativa, desde la ley, ¿cierto? Y no solo que sea para cumplir con una nueva regulación probablemente tal, sino para que avancemos con una protección social real y efectiva
para quienes hoy sostienen esta nueva fórmula y esta nueva economía del trabajo como principal tanto en su hogar como en la economía del país también. Bien, a ver, voy rápidamente, nos queda 8 minutos y terminaré por ti, Leo, pero quiero hacer una pregunta en Colombia, José Daniel. En Colombia, ¿cómo tú sentís el sector de seguros? ¿Me podés contestar que no tenés visibilidad, etcétera? ¿O sentís que está muy presente para cubrir esta gig economy? ¿Sentís que al final no entienden bien los desafíos de esta geek economy? O tú dices, no, pero al final el sector ni siquiera se quiere meter porque es complicado, porque la regulación, porque todavía no está claro. ¿Cómo sentís un poco el sector asegurador en Colombia? Después te haré la misma pregunta, Marcela, para Chile y quiero terminar con una visión de Leo. José. No, a ver, yo te diría dos cosas. Primero, me da la impresión que tienen un sentido de oportunidad muy claro y un Ok, gran apetito de inversión en este sector. Lo digo a partir de conversaciones súper. Sí. individuales con empresarios del mundo de los seguros tradicionales o del mundo de InsurTech que preguntan, proponen, están viendo en función del avance regulatorio cómo preparan productos. Entonces creo que hay, digamos, como, es que te voy a dar solo una cifra. Solamente en el mundo de las plataformas de movilidad. El año pasado, más de 1.200.000 cuentas prestaron servicios con vehículos particulares y más de 200.000 cuentas de taxis. Es un Estamos hablando montón. de un país de 50 millones de habitantes. Entonces, Es un obviamente no montón. todas las cuentas son personas, hay personas que tienen varias cuentas, pero digamos, la dimensión de esto en términos de potencial de negocio es bárbaro. Lo segundo, O sea, el eh, sector asegurador en Colombia se da cuenta que hay una oportunidad, eso seguro. sí. Y lo segundo es que acá, digamos, ese es un país donde los gremios tienden a funcionar bien. Acá hay un gremio muy importante que es Fasicolda y otro que es Obvio. la Asociación Colombiana de InsurTech. Sí. Y en ambos casos uno podría, digamos, pensar desde afuera, oiga, seguramente los señores de los seguros no les va a gustar una regulación laboral como la que exponía ahora, que los mueva seguros por horas y que de alguna manera cambie las bases. Y lo que yo he sentido es más un sentido de, oiga, venga, aprendamos, entendamos, por supuesto, sugerimos ajustes si los hay, pero entendamos que el mundo del trabajo va hacia allá y cómo de alguna manera volvemos la gig economy el pretexto para crear productos que ayuden a enfrentar Bien. ese nuevo mundo del trabajo. Creo que la necesidad del trabajo por horas o la necesidad de entradas y salidas permanentes o de trabajadores que combinan 5, 6, 7 actividades es algo que va muchísimo más allá de las plataformas de economía colaborativa. Súper. Marcela, en Chile ves lo mismo, que al final el sector lo ve como una gran oportunidad y le empieza a interesar y se quiere meter, etcétera. ¿O sentís que el sector de seguros de Chile está un poco distinto? ¿Cómo lo ves? Mire, la verdad, apreciación personal, el momento en que nos encontramos, yo creería que esto ya debiese estar zanjado, pero no lo veo así. Ah, bien. Entonces, si bien lo veo como una tremenda oportunidad para las aseguradoras y probablemente ellos también lo ven como tal, yo creo que hay una especie de como cuidado o de, no de lentitud, yo más bien diría que es una cosa de precaución al momento de generar propuestas, porque hemos visto un gobierno muy poco pro, digamos, industria. Entonces, como también estamos con un gobierno que probablemente busca que estos empleos sean no dependientes, no independientes, va o quiere que eso fluctúe hacia allá, está más preocupado de generar estas dependencias y por lo tanto el seguro es un indicio que si genera dependencia laboral, puede ir a lo que ellos están buscando. Entonces, las empresas también están muy cuidadosas en no generar esos indicios de dependencia para seguir cumpliendo con el contrato, para que Ok. no se genere ningún problema en la regulación. Por eso yo creo que aquí el gobierno de turno tiene mucho que decir. Y por eso es que yo quizás lo veo tan cauteloso. Ok. Yo sé que las distintas empresas están teniendo sus conversaciones con las distintas aseguradoras, eso existe, pero veo que aquí el gobierno de turno cumple un rol fundamental para que esta industria tenga digamos, un incentivo en generar más propuestas, en tener en el fondo más osadía también en las oportunidades que hoy día están presentando. Bien. Idiosincrasia muy distinta, es interesante. Leo, quiero terminar un poco y después voy a dejar, le voy a hacer una pregunta súper corta a cada uno. Leo,
obviamente cuando hablamos del mundo de plataformas digitales, me hace pensar en Mercado Libre, etcétera. O sea, ellos tienen acceso a lo que al final nosotros nos cuesta mucho llegar en el sector asegurador, que es el middle market y hasta la base de la pirámide. Sí, señor. Entonces, ¿cómo ves un poco esta oportunidad de lograr proteger gente que está ahora no estaba protegido? Y todas estas plataformas digitales llega a trabajar con esta gente que eventualmente sufre de la falta de protección. ¿Cómo ves esta oportunidad? A ver, creo que para la industria de seguros se abren, es un nuevo mercado, en definitivamente. No sé si un nuevo mercado o se profundiza un vertical de un mercado existente, ¿sí? Y como todo, no deja de ser una oportunidad. Coincido con lo que decía Marcela recién, que también hay que ver cómo te va acompañando, ¿no? La regulación como para poder capturar este tipo de temas, pero y en aras del tiempo, Hughes, creo que la respuesta, como decía al principio, es dual. Esto nos abre mercado, nos abre oportunidades, ¿bien? Y por otro lado también nos va a permitir capturar talento humano calificado y sin ese talento humano es muy poco probable que logre generar propuestas pertinentes para ese segmento, como muy bien lo hace Safety Wins. Bien, entonces, mira, para ir cerrando este primer tema, aprovecho para agradecer a los tres, a José Daniel López de la Alianza IN Colombia, Marcela Sabat, Alianza IN Chile, Leo Martínez, gerente general de Sulatec, gracias por su participación. Y le voy a dejar una palabra. Si ustedes tratan de imaginarse qué va a pasar desde el punto de vista de la geek economy en los próximos 5 años, ¿con qué palabras se quedarían? Y voy a empezar con Marcela, te voy a dejar honor de empezar. Marcela, ¿cómo lo ves? En una palabra o una frase corta. Yo espero el respeto al dinamismo. Yo creo que eso es esencial para que sigamos avanzando y tengamos como este ecosistema activo. Porque hoy día a mí en Chile lo que me preocupa y lo que me ocupa es que esté activo. Ya, súper, activo. Bien. José Daniel. ¿Cómo debe ser la regulación, cierto? Para este sector. Esa es la pregunta. Sí. No, yo creo que acá debe ser una regulación dinámica, comprensiva del cambio y debe alejarse completamente de la idea de imponer una camisa de fuerza que termina asfixiando el sector que genera una serie de beneficios económicos, de innovación, pero sobre todo unos beneficios sociales y de generación de oportunidades descomunales que deben ser protegidos y potenciados. Súper. Trampa porque era una palabra, ¿eh? Trampa, era una palabra, yo por eso no lo entendí. Entonces, Hermano, por eso, no importa. Lo respeto por eso. Es broma. Pido perdón. No importa. Leo, para terminar. Me tomo el atrevimiento de decir 2 palabras. La primera es oportunidad. Sí. Y la segunda es realidad. Esto está sucediendo, ¿sí? Esto es como querer evitar que sigan viniendo olas. Esta ola se viene y viene rápido, ¿sí? Acá la discusión no es cómo freno la ola, sino cómo tengo la mejor tabla y el mejor neopren para poder surfearla de la mejor manera, en definitiva, ¿no? Entonces, creo que no solamente es una gran oportunidad para el sector, sino que eso es una realidad y el que más rápido sepa tomar la mejor tabla va a capturar la porción más grande del mercado. Muchísimas gracias a los tres. Claramente estamos frente a un desafío adaptativo donde no hay una respuesta y tenemos que ir todos pensar out of the box para lograr justamente a enfrentar este nuevo desafío que es una tremenda oportunidad. Muchísimas gracias a ustedes tres y para nosotros desde la IP muy feliz de crear esta alianza con Alianza IN México, Alianza IN Colombia y obviamente Alianza IN Chile. Les mando un saludo a todos, gracias por seguirnos y obviamente que lo van a poder ver en retransmisión más tarde. Chao. Gracias por el espacio, que estén bien. Gracias. Saludos a